Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retira a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos hoy en el tercer domingo del tiempo ordinario. El evangelista Mateo comienza citando una profecía de Isaías, que precisamente es la primera lectura de la liturgia de este día. Una profecía sobre la tierra del norte de Israel, Galilea. Galilea que había sido mal vista por los judíos del sur, los judíos que tenían el templo, los judíos que se sentían orgullosos de pertenecer a la tribu de Judá y despreciaban a los pueblos del norte, pueblos que habían sido invadidos en el pasado, que habían sido sometidos. Y por eso este pueblo era llamado la Galilea de los gentiles. Y es en los designios de Dios este el lugar que el Señor escoge para ir a llevar la palabra. Esa luz de la que habla Isaías es Jesús. Una luz les brilló a ese pueblo que caminaba en las tinieblas. Pues también a cada uno de nosotros hoy el Señor viene para iluminar las oscuridades de nuestros corazones, para llenarnos de gozo, para llenarnos de alegría. Jesús inicia su ministerio y llama a los 4 primeros discípulos, a Simón, que es llamado Pedro, y a su hermano Andrés, luego a Santiago y a su hermano Juan. 4 discípulos que tenían algo en común, eran pescadores, y el Señor se acerca y los llama. La iniciativa siempre es de Dios. Él es el que nos mira, Él es el que nos llama. No somos nosotros los que nos llamamos a nosotros mismos, es Él el que primero pone la mirada en cada uno de nosotros. Esa es la gran alegría. Y a veces caemos en la tentación de circunscribir o limitar los espacios sagrados al templo. Es verdad que es un lugar privilegiado donde está la presencia de Jesús, de manera especial en el Santísimo Sacramento. Pero a veces pensamos que de puertas del templo para adentro debemos estar en silencio, con un profundo respeto, y claro que sí. Pero también creemos que cuando salimos del templo volvemos al mundo y que allí pues podemos seguir una vida
que quizás está muy lejos del querer de Dios. Santa Teresa de Jesús, una mística española, nos dice: entre los pucheros también anda el Señor. Traducido para América Latina sería: entre las ollas también anda el Señor. Es decir, que en aquello que hacemos en la cotidianidad podemos encontrar al Señor. Él está siempre con nosotros caminando. Y Jesús sale al encuentro de estos 4 primeros discípulos, allí el lugar donde ellos se encuentran, donde trabajan, donde pasan el día. Y les hace una llamada: dejad las redes y venid conmigo, que os haré pescadores de hombres. Vemos una gran generosidad de parte de los discípulos que dejan las redes. Pedro y su hermano Andrés dejan las redes, dejan sus seguridades, su sustento. Y Santiago y Juan van más allá incluso, no solamente dejan la barca, las redes, sino que también dejan a su padre, Zebedeo. Es decir, que renuncian incluso a sus raíces. Es fuerte este evangelio de hoy, pero el Señor es exigente, radical. Hay un mensaje hoy en el evangelio y es la invitación a la conversión. Nos comienza diciendo el evangelio y nos termina diciendo lo mismo: convertíos, porque está cerca el reino de Dios. La conversión es importante. La conversión significa metanoia en griego, cambio de mentalidad, cambio de todas las estructuras. Necesitamos ser criaturas nuevas. No podemos simplemente vivir una religiosidad en la que podemos tener muchas prácticas, los sacramentos, con todo lo importante que son, claro que sí, porque de la Eucaristía sacamos la fuerza para nuestro caminar. Pero también nos puede pasar que simplemente participemos de ritos y hagamos muchas cosas que están mandadas por la Iglesia, pero que nuestra vida vaya por otra dirección, que no haya consonancia, que no haya coherencia entre aquello que celebramos y nuestra vida cotidiana. Por eso es importante que siempre nos dejemos iluminar. En la Santa Misa hay una parte importante de la palabra de Dios, liturgia de la palabra, la primera parte. Primero nos alimentamos de la palabra del Señor y después nos alimentamos del cuerpo de Cristo. Y en esa primera parte de la Santa Misa, que es la liturgia de la palabra, pues el Señor nos habla, porque su palabra es viva y eficaz. Y por eso esa palabra del Señor tiene que tocar nuestra propia vida, tiene que tocar nuestra propia existencia. La conversión significa dejar que la palabra de Dios, que la vida sacramental, toque toda nuestra vida para que seamos transformados. Por eso es importante hacer examen de conciencia todos los días antes de ir a dormir, para repasar el día, para darnos cuenta en qué hemos fallado, para mejorar. Cuando alguien tiene un negocio, monta una pequeña empresa, por ejemplo, pues esa persona tiene que ser ordenada, tiene que hacer balances, saber que ha invertido un capital, que después de lo que vende no puede tomar el dinero y ponerlo en su cartera, en el bolsillo, y gastarlo todo porque va a ir a la bancarrota. Tiene que saber que tiene que volver a comprar los productos o el material que vende o lo que tenga, y luego queda un dinero de ganancias y de ahí puede entonces hacer cuentas y decir: puedo gastar esto. Tampoco debe gastarlo todo, debe pensar en ahorrar un poco para que vaya capitalizando. Pues así sucede con nuestra vida espiritual. Si no hacemos examen de conciencia, pues vamos a estar repitiendo siempre las mismas cosas, no vamos a crecer, no vamos a mejorar en aquellos defectos que tenemos, no vamos a salir del pecado, porque aunque es la gracia del Señor, también se necesita la cooperación nuestra. Entonces les quiero invitar, queridos hermanos, para que siempre estemos vigilantes. Y hoy nos dice la segunda lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios,
que no haya división entre nosotros, un mismo sentir y un mismo pensar. Cuando vemos tantas denominaciones religiosas, grupos que se hacen llamar cristianos, pero que cada pastor abre su iglesia, monta un garaje y toda la gente le sigue y dice todo lo que se le ocurre sobre la palabra de Dios, enseñando cosas fuera de contexto, bueno, en fin. Vemos tantos grupos, tantas denominaciones, y nosotros decimos en la Iglesia Católica que la Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica, pero constatamos con tristeza que hay muchas divisiones entre nosotros, que unos están contra otros, sacerdotes, obispos, cardenales, unos enseñan una cosa, otros otra. Pues no, hermanos, tenemos que tener unidad, y esa unidad está en la doctrina. Hoy San Pablo llama la atención diciendo, unos dicen yo soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Cristo, otros de Pedro, pero todos nosotros estamos bautizados en el nombre del Señor. Y es una vergüenza cuando damos mal testimonio, cuando estamos divididos entre nosotros. Pero tener esa unidad no significa que nosotros tengamos que claudicar a la verdad de la palabra revelada, simplemente para contentar a otros. Porque San Pablo también nos dice en otra parte, si alguien viene a predicarles un evangelio diferente a este, así sea un ángel del cielo, sea anatema, y no le crean. Entonces pidámosle al Señor que nos dé siempre la luz del Espíritu Santo para comprender su palabra y para que seamos fieles para transmitir la palabra del Señor a nuestros hermanos. Que la bendición del Señor Todopoderoso descienda sobre cada uno de vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy especial a la Barca del Padre, que tan generosamente me sube esta predicación, esta homilía a la página web, y que por eso puede llegar a tantos lugares. Un abrazo para todos, hermanos.